y me gustaría abordar también, hemos hablado de la OTAN, del apoyo ucraniano, el apoyo OTAN a Ucrania, y me gustaría que tú valoraras esas informaciones que dicen que es la OTAN la que está presionando un poco a Zelensky para que lance esa ofensiva, o si es Zelensky de motu propio el que decide lanzarla, ¿no? Se habla mucho de esta ofensiva y a mí, no del plano militar, sino del plano político, de quién la dirige, de quién puede estar interesado, de los intereses que puede haber detrás para sentarse a una mesa de negociación. Me gustaría escuchar tu opinión, Jesús. En días recientes estuvo Jens Stoltenberg, que ya se le está acabando, digamos, el plazo para irse de la OTAN. Estuvo en Kiev, estuvo personalmente platicando con Volodymyr Zelensky y justamente decía algo que al fin de cuentas, estimado Miguel, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Decía, el lugar de Ucrania está en la OTAN y el lugar de Ucrania está en la OTAN. Es algo que Rusia desde hace muchísimo tiempo había estado insistiendo que era su principal línea roja. Y luego, cuando vemos los hechos, dicen los de la OTAN, es que nosotros tenemos nuestro derecho soberano a expandirnos a donde queramos. Es que nosotros, además, dice la OTAN, no podemos cerrarle las puertas a un país vulnerable que nos necesite. Es que somos una organización meramente defensiva y no podemos arriesgar a que un aliado o un candidato a aliarse con nosotros quede solito, como en el caso de Ucrania o como sucedió también con Finlandia y con Suecia. Si tú me permites unos números, querido Miguel, vamos a deducir entre los dos, si te parece, con estos números que pongas sobre la mesa, esa respuesta. Mira, en 30 años que tiene la OTAN, ha realizado 23 operaciones militares contra otros países. Estas operaciones no se llevaron a cabo porque Rusia amenazara a la OTAN. Por ejemplo, por mencionar Yugoslavia, Irak, Libia, Afganistán, ¿no? Ahí no había un tema contra Rusia. La OTAN fue creada para amenazar a Moscú o para protegerse de Moscú, si lo queremos ver en esos términos. Hay que mencionar también que hubo más de 1 millón de civiles víctimas de las operaciones de la OTAN. 1 millón de civiles, no combatientes, no militares. Los refugiados de los países víctimas de la OTAN en Irak, Afganistán, Libia, Siria, en donde también ha participado, se cuentan por millones. Los daños a la infraestructura y al medio ambiente superan muchos cientos de miles de millones de dólares en los países en donde ha operado. Y ellos dicen, ¿sabes cómo le dicen? Daños colaterales, daños colaterales. Y después, empresas, corporaciones de países que pertenecen a la OTAN entran en las licitaciones para la reconstrucción de la infraestructura de estos países. Calles, alumbrado público, drenaje, etcétera, 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 etcétera. O sea, cuentas millonarias. Luego, el tema de que la OTAN no se expandiría desde la época de Gorbachev, que no se expandiría o no amenazaría nunca a Moscú, puesto que ya no había guerra fría. Pero ya le llegó a Finlandia, 1.340 kilómetros de frontera, también va a incorporar a Suecia tarde o temprano. Parece que Erdogan está en su versión más vulnerable que nunca. Erdogan, tú sabes, ha estado siendo el fiel de la balanza, equilibrando muchas cosas, pero finalmente está viendo por el interés turco, y al que no debería de haber dejado entrar para garantizar cierta tranquilidad de Rusia, pues era a Finlandia, y no, al que detuvo fue a Suecia, porque finalmente Finlandia es el que tiene la frontera y está ahí a nada, a menos de 300 kilómetros de San Petersburgo. Pero bueno, entonces ya está Finlandia, están los países bálticos, prácticamente Rusia tiene la OTAN en sus fronteras, ¿no? Pero Ucrania es especial porque la mayor cantidad de infraestructura en hidrocarburos, tanto de gasoductos como de oleoductos, pasan por Ucrania. Y porque con Ucrania, pues hay todavía este sentimiento de pertenencia. Entonces, ¿a quién le conviene más estar manejando el tema de la posibilidad de la puerta abierta de Ucrania tiene su lugar natural en la OTAN que fuera de la OTAN? Pues a estas mismas élites
que económicamente han lucrado tremendamente con el comercio de armas, con los contratos de reconstrucción de las ciudades, pero también con la especulación financiera, porque con una guerra lo hemos estado viendo. Por ejemplo, los procesos inflacionarios, la especulación en el mercado hipotecario, es decir, en un montón, en las bolsas, ¿no? Las acciones de las bolsas de los mismos bancos, hay mucho dinero ahí de por medio que va a parar a algún lado, porque dicen en mi pueblo, acá en México, que en río revuelto hay ganancia de pescadores. Cuando ves el río revuelto, tú nada más lanzas la red y sacas peces de todos lados. Eso es lo que yo observo que sucede con las élites que necesitan reactivar sus economías a partir de mover las olas o mover las aguas en determinadas regiones en donde estaban tranquilas, porque en río revuelto hay ganancias de pescadores. Y con esta idea cierro. ¿Cómo le ha costeado o cómo le ha beneficiado a la población ucraniana el manejar siquiera la posibilidad de que Ucrania pertenece a la OTAN? Terrible. O sea, 12 millones de seres humanos están vulnerables en Europa y su estancia en Europa va a ser insostenible en el mediano plazo, incluso para los mismos europeos, que cuando pase toda esta efervescencia de solidaridad con Ucrania, los van a empezar a ver como sucede en otros conflictos, como el patito feo de sus propios conflictos internos, Polonia, los países bálticos que ahora están tan solidarios, van a empezar a tener problemas de racismo antiucraniano. En el mediano plazo, Alemania va a suceder algo parecido, como sucede con los sirios. Ahora, ¿quién sí se ha beneficiado? La élite política ucraniana, corrupta, miserable, que lo hemos estado observando, querido Miguel. ¿A cuántas personas se ha despedido Zelensky en este preciso momento, en menos de un año? Porque se les ha descubierto que buena parte de las ayudas que van desde Occidente, por lo menos 400 millones de dólares han desaparecido sin explicación alguna, y de pronto ves a generales de primero, segundo y tercer nivel con casas, con carros del año, viviendo una vida que jamás soñaron, que en tiempos de paz pues no tenían acceso a ciertos presupuestos que ahora sí tienen. Entonces, volver nuevamente a mantener la especulación de que Ucrania tiene su lugar natural y asegurado en la OTAN es mantener la tensión latente permanente del conflicto con Rusia, y el problema es que en un error de cálculo esto escale finalmente y nos lleve al escenario que ni los mismos provocadores quieren o pueden mantenerlo, Miguel. Escuchándote, bueno, pues a uno se le pone mal cuerpo porque se le viene a la mente esas imágenes de reclutamiento forzoso que se le hace al pueblo ucraniano, y la verdad es que esas imágenes a mí me duelen mucho porque te sitúas en el pellejo de esa persona a la que la están arrastrando, la están metiendo en un coche y se está despidiendo de sus familiares de manera tortuosa. Y ya encima de todo, ve a los que mandan a esas personas en coches que ya hasta la propia Unión Europea la ha tenido que tirar de la oreja a Zelensky diciéndole: hombre, si estás mandando tu pueblo al frente, por lo menos no ir en Mercedes, ¿no? Y rescataros un poco, que aquí está muriendo gente. Yo es que, no sé, parece muchas veces a mí, que soy de España, de un país bastante lejano a Ucrania, que me importan más los ucranianos que al propio Zelensky, porque a mí es que se me pone el cuerpo. Si yo fuera el presidente de Ucrania, a tomar por culo Zaporilla, Gerson, Lugansk y Donetsk. Yo prefiero vivir con mi gente antes que tener un trozo de tierra. De verdad, yo no sé, yo es que me indigno y no me quiero indignar porque pierdo los papeles muy pronto. Pero bueno, para mí quiero que se entienda que para mí lo que está ocurriendo allí me duele mucho, y aunque hablemos de ello, ojalá pronto termine. Yo tenía ahí una iniciativa también, pero es que a ver si saco un poco más de tiempo, porque primero, no creo que sirva para mucho enviarle una propuesta de acuerdo a ambas partes, y creo que sería más perder el tiempo que otra cosa, pero que no quedara. Yo sé que todos tenemos una posición modesta, pero bueno, a mí me hubiera gustado, y no lo descarto, mandar una propuesta de acuerdo a ambas partes, tanto a Rusia como a Ucrania, para que, bueno, desde la lejanía quizás demos otra perspectiva de unos términos de acuerdo, aunque ya digo, puede sonar pretencioso, pero yo creo que todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo son pocos. Así que lo intentaré, lo Miguel, seguiré intentando. ¿y qué te parece? Dice, se te pone mal cuerpo mientras escuchas esto, ¿no? Pero peor
cuerpo se te pone, y lo hablo por mí, cuando te das cuenta que Ucrania no tendría que haber perdido nunca ni Crimea, ni Zaporille, ni por lo menos Gerson. Quizás el Donbass en algún momento era, o tal vez Crimea en algún momento, en 30 o 40 o 50 años, era probable que sucediera, pero por lo menos Gerson y Zaporille no, y te voy a decir por qué se pone mal cuerpo. Porque Ucrania tuvo muchísimo tiempo la posibilidad de no haber perdido tanto. Cuando sale hablando Hollande, François Hollande, el expresidente de Francia, y Angela Merkel, la ex canciller alemana, y escuchas a Jens Stoltenberg decir, nosotros estamos armando desde la OTAN al ejército ucraniano, lo estamos entrenando, lo estamos asesorando desde el 2014, porque esto no empezó en 2022, lo dicen ellos abiertamente. Los acuerdos de Minsk 1 y 2 solo eran para ganar tiempo, mientras a Rusia le decían que estaban haciendo todo lo posible por que su intermediación se tradujera en la pacificación del Donbass, ahora abiertamente reconocen que solo estaban ganando tiempo para empoderar al ejército ucraniano, para armarlo hasta los dientes y para profesionalizarlo, para que no les ocurriera lo que sucedió en Crimea. Y déjame te digo algo, yo acabo de revisar, de hecho acabo de hacer un programa hace como 3 días, por ahí del 24 o 23 de abril, acerca de los presupuestos militares, de cómo Europa se ha rearmado hasta los dientes a llegar a niveles de la Guerra Fría, del mismo CIPRI, que es el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo. O sea, no es una fuente prorrusa para nada, es una fuente occidental 100%. Y Ucrania ya está en el top 10 de los países que más dinero han invertido en armamento, ¿se entiende? Está en una guerra, pero está en una guerra en donde la metieron, porque si se hubieran respetado los acuerdos de Minsk, no tendría nunca por qué haber perdido tanto territorio como el que ha perdido ahora, que me parece que ya llegaron al punto de no retorno, y es muy cínico y descarado escuchar a Borrell, a von der Leyen hablar de los valores europeos, o al mismo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, decir que esta es la guerra de Putin, cuando Merkel, que fue mucho más relevante y mucho más importante que cualquiera de los patanes que están ahorita gobernando en cualquier país en Europa, o el mismo François Hollande, que le daba un toque de seriedad al asunto, reconocen abiertamente que solo ganaban tiempo para armar a Ucrania. La pregunta es, entonces Rusia, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Quedarse con los brazos cruzados? No sé si me doy a entender. Sí se pone mal cuerpo, pues.